La cavitación es un tema que genera mucha confusión, muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué es en realidad la cavitación? Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa de Tendencia Spa. Hoy hablaré de la cavitación. La cavitación, lo primero que debemos tener claro que no es un aparato, es un efecto. Es un efecto que hace en el cuerpo, en este caso hablando de electroestética. Abordé este tema porque me lo han solicitado mucho, específicamente el tema de la ultracavitación, pues no es muy de mi agrado por lo que genera en el cuerpo, por eso lo voy a ir explicando más adelante. Y también que aprendamos a diferenciar lo que es la cavitación estable e inestable. Últimamente varias compañías han utilizado un video que yo tengo de un 3 en 1 y un 6 en 1 que es ultrasonido y lo anuncian como un cavitador. Efectivamente, las ondas ultrasónicas generan cavitación. Eso es lo primero que hay que establecer, es decir, cavitación no es un aparato. No, cavitador no significa un aparato. La cavitación es un efecto que genera una onda ultrasónica en el cuerpo. Aparatos de onda ultrasónica, pues vamos a tener obviamente el ultrasonido, que va desde 1 hasta 3 MHz o menos de 1. Vamos a tener lo que conocemos en el medio estético como la cavitación o ultracavitación, el skin scrubber, los aparatos de ondas de choque. Algunos son de ondas ultrasónicas que se encuentran, chocan y generan un efecto cavitatorio. Así es que estableciendo primero esta parte, es decir, cavitación es el efecto de una onda ultrasónica en el cuerpo, hablando de electroestética. Ahora, dentro de la cavitación vamos a tener de baja intensidad y de alta intensidad con referencia a lo que genera en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el ultrasonido de 1 MHz no va a tener nunca la capacidad de destruir una célula adiposa. Si bien es cierto que abre ciertos caminos en la membrana de la célula adiposa y por ahí hay liberación de triglicéridos o de ácidos grasos libres, es muy diferente al efecto que hace una ultracavitación. Así es que establezco esto, todos los ultrasonidos de 1 MHz pueden ayudarte, entre comillas, a disminuir un poco el tejido adiposo, pero no es un aparato que vaya dirigido a la destrucción de la célula adiposa. Ahora, enfocándome específicamente en lo que es la ultracavitación, vamos a establecer cuáles son los parámetros que va a utilizar una ultracavitación. Se van a manejar desde 20 kHz hasta 40 o hasta 70. 70 pues regularmente no los vamos a encontrar tan comúnmente en medio estético. Regularmente los que vamos a manejar o a encontrar es de 20 a 40 kHz. Y vamos a tener desde 30 o 50 hasta 90 watts o joules de potencia. Es importante esclarecer estos parámetros, porque si yo no me muevo en este nivel de kilohertz y en este nivel de watts, entonces no estoy hablando de un aparato que vaya dirigido a la célula adiposa específicamente. En estudios médicos que se han realizado, se ha comprobado que la el nivel de kilohertz que se requieren o que son los ideales para hacer explotar la célula del adipocito
son 40 kilohertz y a una potencia entre 50 y 60 watts. Es importante que si tú tienes un aparato de ultracavitación, revises estos parámetros. El HIFU, por ejemplo, también es un aparato que genera cavitación. Lo menciono para que lo vayan correlacionando con esta cuestión de las ondas ultrasónicas. Regresando a la cavitación, este aparato, ¿por qué no había hecho yo este video? La verdad es que dudé mucho en realizarlo, pero bueno, pues si al final de cuentas se utiliza mucho, yo quiero aportar para que se haga una buena utilización de esta cavitación. Te voy a platicar por qué no me gusta la cavitación. La cavitación lo que hace en realidad en tu cuerpo, en mi cuerpo, si lo llegara a aplicar, es que al ir descargándose estas ondas ultrasónicas, que son más lentas que las de un ultrasonido de 3 MHz, pero al ser más lentas generan más calor, ¿sí? Las de 1 MHz, por ejemplo, son más rápidas, pero generan menos calor. Las de 40 kHz son más lentas, pero generan más calor, por lo tanto, pues son más efectivas para el adipocito. Así es que, conforme se van descargando, recordemos que el agua es el mejor transmisor de las ondas ultrasónicas. Así es que estas ondas se van absorbiendo por el líquido intersticial, se empiezan a generar burbujas y hay tanta presión de vapor en estas burbujas que entonces implosionan, y al hacer esta implosión hacen un efecto colateral en el adipocito, llevándolo a explosión, ¿sí? A explotar al adipocito, y entonces libera los ácidos grasos que son líquidos que contiene este adipocito. Esta es la razón fundamental por la que no me gusta la cavitación y no comparto el uso de ella. Insisto, esta es una opinión muy personal. Porque finalmente los adipocitos, nosotros estamos acostumbradas o acostumbrados a ver al adipocito como la maldita grasa del cuerpo que no podemos sacar de ninguna manera, ¿sí? Pero finalmente es una célula viva de mi cuerpo, ¿sí? Que está en mi organismo cumpliendo funciones importantes. Así es que por eso no es de mi agrado, porque creo que va en contra de la naturalidad biológica del cuerpo. Independientemente de mi opinión, yo les voy a compartir hoy cómo es que la cavitación debe utilizarse. Pero antes te voy a dar algunos antecedentes. En el 2012, en Italia, la revista de asociación no es de asociación, no quiero utilizar mal el término, la revista de cirugía plástica en Francia en el 2012 publicó un estudio de todos los aparatos que hacen explotar al adipocito, pero que no haya extracción de esta grasa, como en una liposucción, sea láser o con cánula. Ahí pues se destruye el adipocito y se extrae. En estos casos no, hay otros aparatos, pero yo voy a hablar de la cavitación. Y publican también en ese momento que encontraron 23 casos de personas que recibieron cavitación y que sufrieron daños en salud, que incluso algunos sufrieron
de problemas de embolia. ¿Esto se debe a una mala praxis? Probablemente. No lo menciona la revista. Incluso menciona que algunos pacientes de estos 23 necesitaron intervención quirúrgica, porque también algunos presentaron quemaduras externas e internas. También otro de los antecedentes que quiero mencionar es que en nuestro país se utiliza indiscriminadamente en el medio estético. Pero lo importante aquí es que si lo quieres seguir utilizando, se haga adecuadamente. Por ejemplo, los tiempos de aplicación aquí se establecen cada 7 días y también hay algunos lugares donde los aplican hasta 2 o 3 veces por semana. Otro aspecto importante que quiero compartirles: en todos los artículos que yo investigué y que son hechos por médicos cirujanos, por dermatólogos, por médicos estéticos, únicamente hacen aplicación en la zona abdominal. De hecho, el conocimiento que yo tengo es que la cavitación, la ultracavitación, está hecha específicamente para zona abdominal, para grasa localizada, nada más. Y en varios lugares lo aplican en extremidades inferiores y extremidades superiores. Encontré un artículo de una revista de una universidad de Brasil que es una revista indexada. Ahí sí hacen aplicación en brazos y en piernas. ¿Por qué mis antecedentes y mi conclusión me lleva a pensar que no se debe aplicar en piernas y brazos? Porque una de las contraindicaciones es aplicarlo cercano a fuentes de médula ósea, médula espinal, pulmones, ovarios, órganos reproductores, corazón, área tiroidea. Entonces, pues como ustedes saben, lo que son brazos, en los huesos largos se produce la médula ósea, húmero y fémur. Y otro aspecto a tomar muy en cuenta es que por lo menos debe haber 3 centímetros de tejido adiposo para poder hacer la aplicación, y el maneral en abdomen siempre irá a 45 grados para no correr el riesgo de dañar órganos internos. En espalda tampoco se aplica por los riñones. Yo he tenido comentarios de casos muy específicos y de personas cercanas que después de un proceso de cavitación aplicado una vez por semana o hasta 2 veces por semana, llegan a tener hígado graso o afección en riñones. Esto no me lo ha contado nadie. Conozco casos cercanos. ¿Por qué? Porque en muchas partes aplican en la zona de espalda, donde están los riñones ahí completamente expuestos y afectan esta estructura. Así es que creo que te di demasiada información de por qué no me gusta, pero aún así yo quiero compartir contigo la forma adecuada del uso de la cavitación. A continuación vamos a ver cuáles son las medidas que se deben tomar previo a la decisión si aplico o no cavitación en una persona. Ahora vamos a hacer nuestro checklist o nuestro enlistado de los aspectos que yo debo considerar
previo a una cavitación. Lo primero, y que todos sabemos que no puede faltar, es la ficha clínica. El historial de mi cliente para tener registrado todos los aspectos importantes que van a determinar si yo puedo o no puedo hacer cavitación. Después, el índice de masa corporal es muy importante. ¿Por qué? La cavitación fue hecha específicamente para cúmulo adiposo, es decir, pequeñas zonas en el abdomen de grasa que no pueda ser eliminada ni con ejercicio ni con alimentación. Esto es algo muy importante. No existen aparatos para adelgazar. Este es un aparato, la ultracavitación, para disminuir zonas de adiposidad localizada específicamente, en este caso, de abdomen. Así es que saco mi índice de masa corporal y si este me refiere que la persona que yo voy a tratar está ya en la línea de sobrepeso y obesidad, no es candidato o candidata a cavitación. La cavitación es específicamente para personas que estén ligeramente en la línea de sobrepeso. Muy bien, ya determiné que puedo en esa parte, perfecto. Luego, con plicómetro voy a medir si ese abdomen tiene por lo menos 3 centímetros de adiposidad localizada. Si no cuenta con 3 centímetros, tampoco puedo aplicarla. Dentro de todos los antecedentes que yo debo revisar es, de manera general, que sea una persona sana para yo poder aplicar la cavitación. Las contraindicaciones, pues es una lista un poquito grande que más adelante la voy a mencionar. Es importante también que la persona a quien tú le vas a aplicar cavitación tenga el hábito de hacer ejercicio y de llevar una dieta sana. La cavitación no se debe aplicar en personas que no hacen ejercicio y que no llevan una dieta sana, porque no tiene ningún sentido que tú apliques cavitación, explotes cierto número de adipocitos y luego pues este cliente esté todo el día sin hacer ninguna actividad física y que no coma cuide su nivel de calorías. Si nos damos cuenta, llevamos varios factores que me van a determinar si lo puedo aplicar o no. Después, ya si determiné que es una persona que hace ejercicio todos los días, que tiene una buena alimentación, muy bien. Ahora dices, sí la puedo aplicar. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, pues son los padecimientos. Es decir, si la persona tiene afecciones cardiovasculares, no se puede aplicar. Hipertensión, marcapasos, no se puede aplicar. Si este cliente también tiene alguna insuficiencia orgánica, como en hígado, en riñones, en pulmones, cualquier insuficiencia orgánica tampoco se puede aplicar. En enfermedades autoinmunes tampoco vamos a poder aplicarlo. En embarazo y lactancia tampoco. En obesidad no se debe aplicar. Muy frecuentemente me hacen esta pregunta, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo aplicarlo en una persona que tiene obesidad? La obesidad es una enfermedad, es un padecimiento.
El cuerpo no tiene la misma capacidad de respuesta a nivel cardiovascular si hablamos de obesidad o de sobrepeso. Por lo tanto, es una contraindicación aplicarlo en personas con obesidad. Personas que tengan inflamación o padecimiento de oído tampoco. ¿Por qué? Porque la vibración que escuchamos en la cavitación cuando se aplica, la persona que lo recibe, es muy molesto en oído. Tampoco personas que padezcan de vértigo pueden recibirlo porque pueden verse afectadas por el sonido de esta onda ultrasónica. Otro aspecto que vamos a considerar son las infecciones en piel o sistémicas, es decir, si la persona tiene una infección en la piel, en la zona que vas a trabajar, no se puede aplicar. Si tiene una infección sistémica por cualquier enfermedad, tampoco se va a poder aplicar. Es importante también que se aplique en personas que ya terminaron su etapa de desarrollo. Mujeres por ahí de los 20, 21 años, hombres por ahí de los 22, 23 años, para no afectar este proceso de desarrollo y maduración de cada cuerpo. Otro aspecto importante es el tiempo de aplicación y la frecuencia. Está contraindicado aplicarse 3 veces o 2 veces por semana. En todos los protocolos estéticos que yo he revisado se aplica regularmente cada 7 días. Pero si me voy a los artículos médicos, yo encuentro que las aplicaciones se han hecho cada 15 días, cada 20 días y hasta cada mes, teniendo buenos resultados. Aquí la cuestión es que los estudios reflejan los resultados, es decir, se ve que la grasa reduce, pero a mí me gustaría saber qué sucede con ese organismo que le han dado cavitación 2 o 3 veces por semana al cabo de 6 meses o de 1 año con toda su cuestión de salud y metabólica. Así es que es importante entender que está contraindicado esta secuencia de aplicación. Yo te recomiendo que la apliques por lo menos cada 20 días. ¿Para qué? Para que le des tiempo al cuerpo de procesar metabólicamente o metabolizar todos esos ácidos grasos que fueron liberados a todo el sistema linfático. Finalmente, le estamos bombardeando con una carga a la que no está acostumbrado. Hablando específicamente de entorpecer el metabolismo, otro aspecto que debes de tomar muy en cuenta es que la persona no padezca síndrome metabólico o tenga problemas tiroideos. Esas son otras 2 contraindicaciones importantes. Y también en algunos lugares sacan ecografía previo a, es decir, una imagen que me permita ver dónde está mayormente localizada y la medición de la grasa. Regularmente, hablando de mi país, es rarísimo el lugar donde se toma una ecografía previa a una cavitación. Va a ser contraindicación una persona que padezca también de triglicéridos y colesterol elevados. Y también que tenga problemas de hígado. Cualquier tipo de problema de hígado. Como ves, son muchos los aspectos, y lo digo muy detenidamente porque no quiero que se me escape ningún detalle, para que tú puedas trabajar la cavitación con conciencia, es decir,
ayudando a un cuerpo a conseguir un objetivo, pero sin dañarle. También vamos a considerar dentro de la aplicación de la cavitación el nivel de hidratación. Es importante que la persona que va a recibir cavitación, para que tenga un mayor efecto, esté bien hidratada. Así es que previo a los días de la aplicación de la cavitación y por lo menos un día antes, hay que estar consumiendo 2 litros de agua diarios. Y durante el tiempo del día que te van a aplicar o vas a aplicar cavitación, consumas abundante líquido en pequeños sorbos. Es decir, si tú te tomas 1 litro de agua rápidamente, no estás hidratando tu cuerpo. Hay que hacerlo lentamente, de poco a poco. Y también hay que beber otro 1,5 litros o 2 litros de agua posterior a la cavitación. ¿Para qué? Para ayudar a tu sistema linfático a movilizar todos esos ácidos grasos libres y también el detritus celular de tus adipocitos que se murieron. Es importante también un aspecto importantísimo, así valga la redundancia, el masaje de drenaje linfático posterior a una ultracavitación. Muchas empresas de electroestética o profesionales de la estética recomiendan también la presoterapia o las plataformas vibratorias. Es bueno también, pero nunca nada se va a comparar a un drenaje linfático manual. Ahora, de manera personal, yo lo que les recomiendo es que en el momento que terminas de hacer la cavitación, puedes tener una bicicleta, una caminadora fija en tu espacio o la plataforma vibratoria y pones a tu cliente a trabajar ese tiempo de 20 minutos a media hora. Y también saliendo de tu cabina, de tu consultorio, esa persona tiene que hacer caminata de 40 minutos a 1 hora, 40 minutos mínimo, caminata continua, rápida, para movilizar circulación y ayudar al sistema cardiovascular a procesar todo este desecho y todos estos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque se tienen que metabolizar. No es verdad que esta grasa se va a desechar por la orina, así tal como se escucha. Tiene que metabolizarse para que luego este desecho que queda de esta metabolización de estos ácidos grasos y de este detritus, a través de la sangre pase a los riñones, se filtre y entonces sí, a través de la orina se desechen todo este resultado. Y una parte también de estos ácidos grasos se van a ir al hígado para que el hígado los metabolice. Por eso es importante respetar tiempos de aplicación, porque si no, tanto el hígado como los riñones se van a sobrecargar de estos desechos. ¿Qué otra contraindicación? Insisto, cualquier enfermedad autoinmune o que se padezca a nivel gástrico-intestinal. Es importante que cuando tú vayas a hacer también una cavitación, pues pidas los estudios para ratificar que no hay ningún problema en hígado y que no hay colesterol y triglicéridos elevados. En cada uno de los artículos que yo investigué y que me estoy respaldando en ellos para compartirte esto,
se les hacen estas pruebas para determinar si la persona es candidato o no a la aplicación de cavitación, para que lo tomemos muy en cuenta y tomemos con seriedad esta cuestión de la aplicación de la cavitación. Estas son las mayores contraindicaciones y ahora vamos a ir a la aplicación de la cavitación con nuestra modelo. Vamos a iniciar nuestro tratamiento con cavitación. Ya tenemos aquí a nuestra modelo, pueden ver su abdomen que está marcado. La tenemos en una posición semisentada para que me sea más fácil manejar el tejido adiposo. Ya hice su ficha clínica, ya tengo su consentimiento informado con su firma, con su aprobación, que eso es muy importante. Ya le tomamos las fotos iniciales para ir viendo el avance y medí su circunferencia y también la zona, estoy estableciendo mi zona de trabajo. Mido 5 centímetros hacia arriba del ombligo, 5 hacia abajo, 5 hacia cada lateral y esto va a determinar mi zona de trabajo, que es una zona de 10 por 10, que los expertos recomiendan un tiempo de aplicación de entre 15 minutos a media hora según la cantidad de tejido adiposo. También lo que vamos a hacer es tomar la medida con el plicómetro, que esto es antes en la ficha clínica, pero lo hago para que lo vean, para ver si esta paciente o cliente es candidata a una cavitación. Aquí tenemos 40 milímetros, nos da el plicómetro y eso me dice que tengo aquí 4 centímetros de tejido adiposo para yo poder trabajar. Muchas personas aplican el cavitador también en laterales de abdomen. Yo no se los recomiendo ya que está muy próximo a riñones y a pulmones. Ahora procedo a aplicar el gel conductor. Recuerden, ahorita no vimos la parte de la limpieza de la zona, la exfoliación, pero eso no puede faltar cuando hagas tu tratamiento. Coloco una buena capa de gel conductor, la distribuyo y una vez distribuida puedo empezar a hacer mi aplicación. Hay que tener una toalla a la mano siempre para que puedas ir descargando. Es muy importante, recuerda que la aplicación es a 45 grados, nunca será a 90 para no correr el riesgo de quemar órganos internos. Y vamos a ir deslizando el maneral de acuerdo a este campo de trabajo de 10 por 10 centímetros. Lo posiciono, es importante también, hay que posicionar el maneral antes de encender el equipo para que no haya fuga de onda ultrasónica. Mi mano, la otra que no va a estar con el maneral, va a empujar siempre la piel hacia el maneral para comprimir. Y aquí, un segundito, vamos a hacer movimientos ligeramente circulares, un segundo, y luego giro, me desplazo, otro segundito, y luego un segundo más, sin despegar me desplazo y hago otro segundito más. Aquí es importante que no se despegue, es decir, que no quede parte del cabezal volando tampoco, ¿ok? Así es que aquí, digo aquí porque no puedo bajar un poquito más el bikini, pero lo bajamos y yo hago soporte con mi otra mano. Limpio mi mano para que no resbale. Un segundo. Hay que tener el maneral siempre en movimiento para evitar una quemadura, ¿sí?
lento, lento. Aquí pues tomamos desde más abajo, lento, lento, y así vamos trabajando toda la zona durante 20 minutos. Yo te recomiendo que lo trabajes 20 minutos, no más. Lo vamos desplazando, lo voy comprimiendo. Mi mano siempre va a servir de apoyo. Es importante los guantes, otra vez hago énfasis. No te sirve una toalla, no te sirven los guantes de látex, ¿sí? Es importante que traigan su aislamiento adecuado. Muy bien, así estas maniobras vamos a estarlas repitiendo por los 20 minutos. Es importante que no despegues el cabezal hasta que termine el tiempo que tú programaste en tu equipo. Este equipo, por ejemplo, trae hasta 9 nivel de potencia. Es decir, si yo la pongo en 9, voy a utilizar hasta los 70 watts que trae de potencia, porque trae desde 30 hasta 70. Con ella yo utilizaría un nivel 6 de potencia. Si hubiera mayor cantidad de tejido adiposo, aumento, ¿sí? Esa es la aplicación. Insisto, únicamente debes aplicar en zona abdominal. Aquí no vamos a ver lo que sucede con la piel. ¿Por qué? Porque no encendí el equipo, pero regularmente vas a ver que en la zona de aplicación hay una vasodilatación, y al haber una vasodilatación y elevación de temperatura interna, la zona se va a ver roja y también se va a inflamar un poquito, pero no sucede nada. Esto desaparece en un tiempo, en unas horas, y también algo importante, va a haber una pequeña elevación de la presión arterial. Así es que esta es la aplicación adecuada. Hemos terminado de aplicar la cavitación. Si se dan cuenta, la técnica es lo más fácil. Lo complicado es todo el antecedente para decidir si aplicas o no a una persona cavitación. Y lo más importante, tus guantes. Recuerda utilizar tus guantes. Y otras contraindicaciones para cerrar que olvidé mencionar es que la persona no tenga dispositivos electrónicos que sean dosificadores de medicamento, que no padezcan epilepsia, esquizofrenia o fobias. ¿Por qué la esquizofrenia o las fobias? Por el sonido que genera la ultracavitación. En cáncer o antecedentes oncológicos tampoco se puede aplicar. En un postquirúrgico, es decir, la persona tuvo una cirugía, puedes aplicar cavitación hasta los 6 meses posteriores a la cirugía, y te recomiendo siempre que su médico tratante le dé una autorización por escrito. Personas diabéticas tampoco pueden utilizarla. También descarta que sean insulinoresistentes. Es muy importante porque si no vas a causar una afección. En prótesis metálicas tampoco. ¿Por qué menciono las prótesis metálicas? Para aquellas personas que decidan seguirlo aplicando en piernas y en brazos, por favor descarten que tenga una prótesis metálica. En personas implantadas, es decir, que les hayan implantado un órgano, no pueden recibir tampoco cavitación. Y cuando hay la existencia de un DIU metálico, tampoco. No quería que se me escapara ninguna contraindicación porque son bastantes, como puedes darte cuenta.
Así es que yo espero que este video sea de gran aportación para ti, para que puedas hacer un buen uso con conciencia de la cavitación. Recuerda, aplícala cada 20 días. Insisto, los estudios que hay hechos por médicos, las aplicaciones fueron cada 14, 20, 28 o 30 días y solamente 3 y hasta una sesión de 1 a 3. Regularmente en el medio estético se aplican hasta 12 sesiones. Está bien si tú quieres aplicar las 10, pero te invito a que respetes los tiempos de aplicación. Los resultados máximos de una aplicación de cavitación se ven hasta los 3 meses siguientes. Por eso es importante, puedes aplicarlo cada 20 días y después al mes o a los 2 meses volver a medir. ¿Qué cantidad de tejido adiposo se reduce registrado después de una aplicación hecha por un médico? A la cuenta de 3 meses el paciente redujo 2 centímetros. Obvio, acompañado, insisto, de hábitos de ejercicio y alimentación. Gracias.